la propia integrante de este comité editorial, Sandra Romandía, recibe recursos del propio INAI autorizados por el propio comité editorial para coordinar un libro. Mire usted, en cualquier circunstancia normal, cualquier persona que integre un comité de decisiones tendría que excusarse de beneficiarse de algún contrato, de alguna prebenda, de algún favorecimiento por parte de ese comité, porque eso significaría, pues, tráfico de influencias o uso excesivo de la posición jerárquica o simple y llanamente corrupción. Si usted forma parte de un comité que decide entregar contratos, pues no se va usted a entregar uno de esos contratos. Eso es corrupción aquí en China y en cualquier lugar. Pues resulta que este comité editorial del que forma parte Sandra Romandía, esta periodista de la que hago mención, pues autorizó que la propia Sandra Romandía recibiera recursos para coordinar uno de estos trabajos de investigación de el INAI. Vea usted en su pantalla esta captura del contrato que recibió el 21 de diciembre de 2022 Sandra Lucía Romandía Vega, por adjudicación directa, por participar en el comité editorial, en la sesión ordinaria del comité editorial. De acuerdo con esta captura de pantalla que el propio INAI tiene en su plataforma de transparencia, Sandra Romandía recibe una percepción económica por su trabajo como integrante del comité editorial del INAI. Vea ahora este documento. La propia Sandra Romandía, el 30 de noviembre de 2022, es decir, 9 días antes de cobrar en el comité editorial, recibe 55,000 pesos para coordinar la segunda parte del libro Periodismo de Investigación en el ámbito local y la elaboración también de un ensayo. Yo quiero una chamba de esas, que me inviten a formar parte de un comité que decide adjudicaciones directas y que me toque una de esas adjudicaciones directas. Es la vida más cómoda. En muchos lugares, ese es el mecanismo de la corrupción o del chayote. Porque si integras el comité editorial, es prácticamente obvio que te conozcan los integrantes del comité editorial y que aprueben que te den un contratito. Aunque sean 50,000 pesos, es corrupción. Que el periodista sean baratos, no les quita lo corruptos. Eso es un hecho incontrovertible. El INAI está cometiendo una irregularidad significativa al permitir la asignación de este contrato, aunque sea una cuantía menor, para una integrante de su propio comité editorial. Pero mire, le voy a decir una cosa. Aquí no se trata de hacer sentencias condenatorias. Cada quien las puede hacer como crea conveniente. Buscamos a las involucradas, a los involucrados en este asunto. Esta es una captura de pantalla de la comunicación que tuve con el director de comunicación social de la propia institución, con Óscar Flores, y me comuniqué con él hace prácticamente una semana y media para solicitarle una entrevista con la comisionada Julieta del Río. ¿Y sabe por qué? Porque no solo era la irregularidad de la aplicación, resulta que la propia Julieta del Río colabora en el portal
que dirige Sandra Romandía, un portal de opiniones de mujeres activistas, de mujeres periodistas, de mujeres analistas intelectuales, principalmente de derecha y de la perspectiva conservadora. El hecho de que Sandra Romandía invite a colaborar a la comisionada del INAI, no sabemos si con pago o no, porque es una empresa privada de la que no tenemos información. Pero el hecho de que la propia comisionada pueda corresponder a Sandra Romandía la cortesía de ser invitada a su portal, pues pagándole un contrato con cargo al INAI, es una posibilidad abierta, expresa, explícita y latente. Por eso buscamos a la comisionada, pero no nos quiso responder. Estaba en Francia, le decía yo, con sus familiares, a quienes invitó, por supuesto, supongo que con cargo al INAI, porque el INAI paga viáticos, paga hoteles, paga comidas, paga avión, al menos de la comisionada, y pues no tuvo oportunidad de respondernos. El propio director de comunicación social, a quien agradezco sus cortesías, su profesionalismo y sus respuestas prontas e inmediatas, me hizo saber que la comisionada aceptaba que yo le enviara preguntas por escrito, pero yo le respondí, pues que somos un canal de televisión. Por lo tanto, a mí una respuesta por escrito, en un caso como este, realmente me sirve muy poco. Que ella haga lo que corresponda para ejercer su derecho de réplica. Yo le estoy pidiendo una entrevista, no un cuestionario. En este mismo tenor de ideas, solicité un punto de vista de la propia periodista Sandra Romandía. Me comuniqué con ella a través también del WhatsApp y le hice llegar una única pregunta que definitivamente era el centro toral, era el centro absolutamente medular de esta investigación. Le comuniqué que tengo información de un acto irregular que la involucraba, la edición de un libro sobre periodismo financiado por el comité editorial del INAI que encabeza la comisionada Julieta del Río. La pregunta que le hice a la reportera Sandra Romandía fue muy sencilla. Como integrante del comité editorial del INAI, ¿aprobaste la publicación de un libro que tú misma coordinas? La respuesta de la reportera Romandía es esta. Vea usted su contestación. De acuerdo con la propia reportera Sandra Romandía, el comité editorial aprobó la publicación de este tomo financiado por el propio instituto, habida cuenta de que la misma Sandra Romandía había coordinado una primera edición cuando no formaba parte del comité editorial del Instituto Nacional de Acceso a la Información, o como se llame ahora, porque la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo de su nombre. En el año 2020, el INAI, por medio de la presidenta Blanca Lilia Ibarra, me invitó, dice Sandra Romandía, a coordinar el libro de periodismo de investigación en el ámbito local, proyecto en el que acepté participar, porque se trata de una obra en la que los coautores cuentan la historia detrás de grandes historias de investigación sobre corrupción y abuso de poder de gobiernos locales emanados de todos los partidos. Hasta ahí, todo está correcto. Durante la promoción en 2022, el mismo INAI, 2 años después, le invitó a ampliar el tomo 2 con más historias detrás de las historias periodísticas de investigación que en otros estados del país, periodistas revelaron actos de corrupción. En 2022, también en 2022, confirma la propia reportera, el INAI la invitó a formar parte del comité editorial, mismo que está integrado
por 7 personas, 3 comisionados y 4 ciudadanos y ciudadanas externas, cuya función es revisar las obras del programa anual de la institución. De acuerdo con la periodista Romandía, el libro de investigación que ella se autopaga con recursos del INAI fue aprobado por el comité editorial, que pasó por previa evaluación de 6 integrantes de ese comité. ¿Quiénes integran ese comité? Este documento lo dice claro. La propia comisionada amiga de Sandra Romandía, Norma Julieta del Río Venegas, también Josefina Román, el excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el académico del CIDE, Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, quien por cierto fue acusado de malos manejos de los recursos del CIDE, nada más para que usted se dé una idea, Isabel Davara Fernández y Arturo David Argente Villarreal. De acuerdo con la propia exposición de la periodista Sandra Romandía, en la sesión en la que este comité editorial decidió darle un regalito de 50,000 pesos a la propia Sandra Romandía, ella no tomó parte en la discusión. No tuve participación en lo personal como parte del comité, señaló expresamente, como puede usted ver en esta captura de pantalla. La exclusión, dice, de mi persona en ese proceso de dictamen es observable en este documento. En los propios documentos, dice Sandra Romandía, es posible apreciar que fui excluida de todo proceso relacionado a esa obra, cuyo origen data de 2020 y es continuidad de otro tomo que ya había recibido la aprobación del Instituto de Transparencia. Cierra su comunicación vía correo electrónico, al correo electrónico al que, por cierto, le invito a usted a enviar sus denuncias, sus tips, sus pitazos, sus chismes, sus elucubraciones, porque todo cuenta para armar información.